Las últimas 3 semanas el Señor nos concedió como familia poder descansar, poder estar juntos, poder disfrutar del Señor, así que estamos repuestos para poder servir al Señor, servirlos a cada uno de ustedes en amor y también poder estar acá adelante estudiando la Escritura, la Palabra. Recuerden que ustedes nos vienen a escuchar a una persona. Nuestras opiniones en realidad no sirven de nada. Venimos a escuchar la Palabra del Señor, la Escritura, la Biblia, que es palabra viva y activa, eficaz y que penetra hasta lo más hondo. La Escritura, la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo y por tanto sirve para todas las épocas, todas las culturas y toda la Escritura es inspirada. Es por eso que estamos haciendo una serie estudiando un libro del Antiguo Testamento que se estudia poco generalmente, que es Primera Reyes. Pero ese libro, Primera Reyes, nos habla mucho también de Jesucristo, del Evangelio. Así que estamos en el capítulo 21, ¿no es cierto? Pueden abrir sus Biblias o sus celulares o mirar adelante. Ahora, lo mejor es traer su propia Biblia, porque ahí ustedes pueden rayar, pueden hacer una notita, ¿no es cierto? Y pueden ahí poner sus notas. Estamos estudiando Primera Reyes, vamos a leerlo, dice así. Vamos a leer hoy día, vamos a estudiar el capítulo completo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercano a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Recuerden que esta historia aconteció por ahí 8 o 9 siglos antes de Cristo, hace mucho tiempo. En esa época el rey era Acab. Era un rey malo, no temía al Señor. El profeta que estaba en ese tiempo confrontándolo y guiando al pueblo de alguna manera con palabras del Señor era el profeta Elías. Bueno, Acab estaba casado, bien casado o mal casado, no sé cómo verlo, pero tenía una ayuda idónea que era Jezabel, una reina malvada también. ¿Ya? Entonces, en esta historia vemos que aparece un nuevo personaje que se llama Nabot, que tenía su terreno al lado del palacio del rey que estaba en Jezreel. Recuerden que esta fue la ciudad donde cuando se puso a llover se fue el carro del rey, no sé, y Elías se fue corriendo para ver qué pasaba, y ahí estaba el palacio del rey. Jezreel era una ciudad distinta a Samaria, quedaba más cerca de la frontera con los fenicios, y recuerden que la reina Jezabel venía del pueblo de los fenicios, entonces como estaba más cerca de la familia, ahí pusieron su castillo, su palacio. Y al lado de este palacio está entonces este caballero llamado Nabot que tiene su viña. Una viña que no pareciera ser muy grande. ¿Por qué? Porque el rey ni siquiera quiere la viña, el rey quiere ese terreno y quiere plantar ¿qué cosa? Porotos. Quiere hacer un huerto, quiere tener un huerto al lado del palacio. Así que quiere esa hectárea que está ahí. Ahora, a nosotros no nos llama la atención esto. Para nada, porque hoy en día la compra, la venta y cambiar de un terreno a otro no es gran tema. Pero en esa época sí era tema. ¿Por qué era tema? Recuerden que Israel entró a Canaán y el Espíritu Santo, el Señor, repartió las tierras y las tribus de acuerdo como Él quería. Cada tribu recibió cierto terreno. Y en esas tribus se distribuyeron los terrenos por familia. Por tanto, los terrenos ahí en el Medio Oriente estaban adjudicados familiarmente. Había una íntima ligación entre familia y terreno y historia. Para nosotros que vivimos en ciudades y de repente un cambio de casa puede ser fácil, en esa época tenía mucho que ver con la honra a los antepasados y con resguardar realmente lo que Dios le había dado a cada uno. Ahora, como era una época de alta apostasía y donde en general no se servía al Señor, sino que servían a un falso Dios llamado Baal, la verdad es que no estaban ni ahí un poco con estos terrenos antiguos, la familiaridad en general. Pero resulta que este personaje Nabot es especial. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra Nabot de Jezreel que le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ustedes ven que Nabot es especial. En primer lugar, llama la atención que en medio de una época donde todo el mundo seguía a Baal, una época de apostasía, Nabot tenía temor de Jehová. Tal vez era uno de esos 7,000 que había dicho el Señor a Elías en unos capítulos anteriores.
Tenía temor de Jehová. Y como tenía temor de Jehová, él dice, yo no voy a entregar la heredad de mis padres. Porque todo eso estaba relacionado con la conquista. De hecho, en la ley de Moisés era tan importante el tema de mantener los terrenos en la familia que cada 50 años, supuestamente, todos los terrenos tenían que volver a la familia si hubieran comprado o vendido. Eso sale en Levítico 25. Aunque no muestra la historia de Reyes que realmente eso después el pueblo lo haya cumplido. Pero en el caso de Nabot, él sí dijo, ¿sabes qué? Guárdeme Jehová de no hacer esto. No, aunque me den más plata, aunque me dé un terreno más grande, no, yo voy a respetar la heredad de mis padres. Por tanto, esto es un acto en realidad de rectitud. No es fácil enfrentarse al rey. Y no es fácil enfrentarse a un ofrecimiento mejor. Lo que estaba haciendo Nabot acá era un acto de justicia, de rectitud. Era difícil. Si llama la atención Nabot, el que también llama la atención, siempre llama la atención, es el rey Acab. Fíjese que el rey Acab, la Biblia no lo plantea como estos malhechores que son como, ¿cómo decirlo? Que son como feroces. No, al revés, es como un hombre maleable, de doble ánimo, que hace berrinche. Porque si vemos algo acá, es que está haciendo berrinche. No le dieron lo que quería. Va a la casa como adolescente, portazo, a la cama, no como. Pero rey, como una sopita, no voy a comer. Y no come. Berrinche se llama eso. Inmadurez. Inmadurez. ¿Hacemos berrinche? ¿Cómo están las casas? Los portazos. Los criterios y los berrinches. Eso se llama inmadurez, queridos. A veces lo justificamos nosotros mismos. Decimos, no, es que lo que pasa es que ya no tolero a esta familia, no tolero lo que me dijeron. Y como que justificamos nuestros berrinches, pero en realidad son inmadurez espiritual. Porque no tiene nada que ver con la templanza, ni con la mansedumbre, ni con la paciencia. No justifiques tus berrinches. Más bien pasa más tiempo con el Señor, para que el carácter de Cristo esté en nosotros. Más oración, más lectura de la palabra, más obediencia, más adoración, más caminar con el Señor. En ese caminar diario, el carácter de Cristo va siendo forjado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que ojo con el tema de los berrinches, porque aquí tenemos un rey que es rey, que debería tener cierta dignidad, pero sigue siendo igual de malcriado que cuando era chiquitito. Y nos pasa a nosotros. Es típico. ¿Es típico de qué? Si te enojas cuando los demás opinan distinto a ti. Si te enojas cuando los demás no hacen lo que tú quieres. Si te enojas cuando no te dan la venia en lo que tú quieres que te den la venia. ¿Por qué sucede eso? Es por idolatría al yo. Eso se llama egolatría. Es cuando yo me considero el centro del universo. Orgullo se llama eso. Entonces los berrinches están arraigados en el pecado. No justifiques tus propios berrinches. Aquí tenemos un rey ególatra. Y este rey ególatra está haciendo berrinche porque no le dieron lo que él quería. A tal punto que no come. Niño. No nos podemos hacer cargo sanamente de otras personas si no tenemos resuelto el corazón, el carácter. Y no digo con esto que nuestro corazón algún día va a ser bueno, no. Tiene que ver con estar apegados al Señor para que sea el carácter de Cristo el que esté en nosotros, todos los días. ¿Y qué pasa? Bueno, todos se dieron cuenta que estaba mal el rey. Incluso la reina malvada, Jezabel, la hechicera, le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, como buena consejera, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ay. El consejo de ella, el típico consejo del mundo. En vez de enfocar en el carácter, en vez de decirle, oye, estás haciendo berrinche, ¿por qué no vaya al Señor? ¿A dónde está la mansedumbre? ¿A dónde está la templanza? Que Cristo se ha forjado en ti. No, nada de eso. Le dice, enfoca en vez del hombre interior, ¿en qué enfoca? Enfoca en lo exterior. Enfoca en una identidad basada en el cargo. Oye, tú eres rey, po. Tu alegría, tu manera de vivir debería estar fundamentada en tu cargo, le dice. Tú eres rey.
¿Cómo va a estar triste un rey? No puede estar triste. Así lo hace el mundo. El mundo enfoca en que podemos adquirir valor, alegría y gozo en los cargos, en las cosas que tenemos, en el poder que ejercemos sobre otras personas. Y si tengo poder sobre otras personas, si tengo cargos, roles de importancia, ahí puedo realmente estar gozoso y estar bien. Es como si eso me diera la identidad. Mentira, no es así. No es así. Piensa en Jesucristo. ¿Qué cargo tomó acá en la tierra? Siendo Dios, no fue gobernador de la provincia de Judea. No fue magistrado. No fue juez. ¿Qué cargo tomó? Entonces si no tuvo cargo Jesucristo no fue nadie. ¿No fue nadie? Más bien la Escritura dice que Jesús vivió a la luz del amor del Padre y estaba pleno. Y todos sabemos que en esa plenitud del amor del Padre, Cristo lo tenía todo y lo hizo todo. Así también nosotros, nuestra identidad, nuestro valor, no puede estar fundamentado en los cargos. Mi gozo, mi paz, mi alegría, no puede estar fundamentado en cuánto poder tengo sobre otra gente. No es así. Eso nos va a hacer miserables. La verdad es que nuestra identidad, nuestro valor, se basa en el amor de Dios. Tú eres eternamente valiosa y valioso porque Dios te escogió desde la eternidad para salvación. Te amó profundamente y te sigue amando. Tú eres valioso y valiosa no por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo por ti. Porque Él murió en la cruz por ti. Por tanto, el valor tuyo no tiene que ver con tus obras, tiene que ver con su obra. Él te ama, por eso eres valioso o valiosa. Y eso te tiene que tener con gozo. Te tiene que tener con gozo que eres valioso, valiosa, porque si bien eres un vaso de barro, contienes un gran tesoro que es el Espíritu Santo, que te santifica todos los días. Por tanto, como creyentes, nuestra identidad se afirma en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y eso significa que no actuamos de alguna manera determinada de acuerdo al rol o al cargo, sino que actuamos de una manera determinada de acuerdo a mi temor reverencial a Dios. Porque si no, claro, dejamos el cargo y dejamos la escoba. No. Dejamos el cargo y me desbando. No, tampoco. Mi actitud diaria de cómo enfrento la vida y cómo vivo la integridad no tiene nada que ver con mi cargo. No puede tener que ver con mi cargo. Tiene que ver con la relación de intimidad con el Señor. Si no significa que mi valor y mi identidad y lo que está tomando las decisiones en mi vida es realmente una idolatría, un amor al cargo, al poder, el servicio, el liderazgo en cualquier instancia, en la iglesia o en las empresas, en distintos lados. El liderazgo que Jesucristo nos enseñó no es un liderazgo de enseñorearse, sino que un liderazgo servicial. El que quiera ser el mayor se hace el menor, sirve a los demás. Para eso tengo que tener resuelto la identidad en Cristo. Que mi valor no es tener poder. Mi valor está en el amor que Dios tiene por mí. Por eso soy valioso. Por eso eres valioso, valiosa. Bueno, no es el consejo que le dio Jezabel. Definitivamente. Le dijo, tú eres rey. Por eso alégrate. Un consejo mundano. Basa tu alegría en tu rol, en tu cargo, en tu poder sobre otra gente. Yo voy a hacer, tú tranquilo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Suavecito. Oye, el plan es brutal. Imagínense la mente que tenía esta mujer. Porque primero hace proclamar un ayuno. ¿Por qué un ayuno? Porque el ayuno es señal de duelo. Si tú haces proclamar un ayuno ante todo el pueblo va a saber de que, oye, algo muy feo pasó. Algo muy malo pasó. El pueblo se pone a ayunar y ¿qué pasó? Júntense todo el pueblo. Ahora tienen que juntarse todos. Y están las autoridades. Oye, aquí ocurrió algo serio. Y cuando pasa eso, hagan pasar al pobre Nabot. Nabot, ¿qué pasa adelante? Pasa Nabot.
y que surjan 2 testigos falsos y que lo acusen de blasfemia. Blasfemó contra Dios. Oigan, podrían haber acusado tal vez a cualquiera menos a Nabot, que hemos visto que era en medio de una generación apóstata, era un hombre que temía a Jehová. Es brutal la corrupción que vemos en Jezabel, en el gobierno, que vemos en las autoridades incluso de esas ciudades sobre las cuales estaban ejerciendo un poder que vemos que en realidad la injusticia y la corrupción traspasó todas las líneas. Porque a continuación dice así: y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. No vemos que se hicieron ningún problema. Obedecieron, probablemente resguardando sus cargos, probablemente resguardando su propio beneficio, probablemente no era tan fácil enfrentarse a Jezabel. Sea como sea, vemos que la corrupción traspasó todos los niveles y ocurre esto horriblemente nefasto. Que vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, de Nabot, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Pero cómo? ¿Cómo el Señor permite algo así? Y después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado, ha muerto. O sea, Jezabel ni siquiera se apareció. Ella dio la orden. Fue el plan macabro que maquinó todo este tema. Nabot ni siquiera supo qué pasó. Probablemente. O tal vez se imaginó, se opuso al rey. El tema es que lo que vemos acá es horrible, es brutal. Están absolutamente corrompidos bajo el afán de cargos y de poder y de bienestar. Y Acab, el que está con berrinche en la pieza, ahí está por la pieza. ¿Hasta qué? Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Mira, no tuvo ni un problema. ¿Saben? Esta historia es tan maligna que en 2 Reyes 9 dice que no solo mataron a Nabot, mataron a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque el terreno era familiar. Para que ningún descendiente pudiese proclamar o tomar declaración del terreno. Así, de esa manera, cumplieron la ley. Mira cómo la cumplieron. No hay descendiente. Cumplen la ley rompiendo la ley. Es un crimen horrible, es egoísta, vemos codicia, vemos abuso de poder. Así funciona, queridos, la corrupción en los países y en los gobiernos. No, sí, tal cual. Ustedes tal vez dicen: no, es que en Chile no hay corrupción. Miren la Biblia y van a ver que la corrupción no es chilena. La corrupción es del corazón humano. Está en todos los gobiernos del mundo. ¿Por qué? Porque en todos los gobiernos del mundo hay personas. Y no solo es un mal del siglo XXI, es un mal de todos los siglos. ¿Desde cuándo? Desde la caída del Edén. No, es que el gobierno está corrompido, sí. No, es que la derecha está corrompida, sí. No, es que la izquierda está corrompida, sí. Pero tú también estás corrompido. Yo también estoy corrompido. Porque todos nosotros tenemos una carne corrompida que tiende al mal. Y tal vez tú dices: no, yo no soy como esto. No, estos se fueron al chancho. No, esto es mucho. Queridos, todos luchamos con una tendencia pecaminosa de dejar mal al otro para yo estar bien. Eso está encriptado en tu carne. Todos luchamos con una tendencia pecaminosa de que cuando estoy ahí ahogándome, hundo a los demás para yo salir.
Todos estamos dispuestos a perjudicar al otro con tal de que yo esté mejor. Y tal vez tú dices, no. Si hasta en un plato de comida escogemos el plato grande. Y eso a nivel minúsculo. ¿Para qué vamos a empezar a hablar de la pega? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos donde el jefe y le dijimos, oye, tal persona y tal otra persona, oye, se pasaron, lo hacen súper bien, lo hacen mejor que yo? No, jamás. Porque ¿cómo voy a levantar al otro? Me voy a hundir yo. En nuestra carne maligna y perversa está el votar al otro para yo subir. Esos pecados. Y ese pecado está arraigado en todos nosotros. Somos una raza caída. Entonces, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo en Chile está corrompido. Claro que sí, po. Obvio que está corrompido. Igual que tú y yo estamos corrompidos. ¿Cómo no va a estar corrompido si está compuesto por personas caídas como tú y yo? Imagínense los dramas que tenemos nosotros en las casas, en el trabajo. ¿Cuánto más si tuvieses un cargo de poder? Que el Señor nos libre. ¿No es cierto? Obvio que hay corrupción. ¿Y con esto estoy justificando? No estoy justificando para nada. No justifico para nada la corrupción de las naciones y de las autoridades, para nada. Como tampoco justifico nuestra propia corrupción. Porque la paga de eso, ¿cuál será? Todos reclamamos por los cargos apitutados. No, llegó a ese cargo puro pituto, no se lo merece. Pero cuando uno está cesante y un familiar te mete a una pega, no reclamamos. ¿Entiende cómo funciona la justicia en el ser humano? Somos fáciles para ver la injusticia en el otro, pero somos muy renuentes para ver nuestra propia injusticia. Entonces todos reclamamos porque los políticos roban. ¿Y quién no se ha quedado con el vuelto? ¿Y quién no ha robado cosas de la empresa? Y ha sacado las fotocopias de la empresa y los artículos y cumple el horario. Y robamos, po. Y tal vez nos llevamos algo al supermercado y no se pagó. Y cuando ocurren esas cosas en nuestra vida, ahí sí que nos reclamamos. Decimos, bendición del Señor. Y así lo deben decir también los políticos, pues bendición del Señor. Porque en lo concreto, queridos, somos todos iguales. Entonces, tal vez tú quieres salir a tirar piedra. En marzo voy a salir a tirar piedra. ¿Sabes lo que dice Cristo respecto a eso? Ya, pues, tiren piedra. Que tire la primera piedra el que está libre de pecado. ¿Se acuerdan de esa? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero ¿quién está libre de pecado, queridos? Con la vara con que tú juzgas, tú serás juzgado. Entonces tenemos que poner mucho ojo. Porque juzgamos los pecados de los demás. Y que son pecados y que están mal. Y que es verdad, hay que confrontar ese pecado. Pero también tenemos que confrontarnos en el espejo. En el espejo de la palabra, de la Escritura, que nos demuestra que la verdad es que tú y yo no somos mejores que Acab. No lo somos. En lo concreto, tal vez no hemos cometido un crimen tan horrible, pero en lo profundo está la semilla. Está la semilla de perjudicar a otro para yo salir, para yo obtener lo que yo quiero. Entonces yo quiero obtener lo que yo quiero, entonces yo sé qué decir para herir al otro, para que haga lo que yo quiero. Es la misma maldad. Control, poder, egolatría. Queridos, Dios no está ciego y Dios no está sordo. Y es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Así que Dios vio ese crimen, así como Dios ve nuestros corazones. ¿A quién mandó? A Elías Tisbita, que entre en acción. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella.
Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Es justo esto o no? Sangre por sangre. En ese mismo terreno que él obtuvo por sangre, ahora él lo tiene por sangre. Ahora bien, hay una cosa que llama la atención acá. Acab mató efectivamente a Nabot. Él no estuvo en ese juicio. Él no tiró ni una piedra. Él ni siquiera hizo el plan. Pero Dios lo responsabiliza plenamente. Por tanto, el silencio y la pasividad de este rey es un pecado activo para Dios. Y es como si él hubiese estado ahí. Es lo mismo. Y continúa y claro, Acab está ahí justo en la viña, que él viene a tomar posesión y se encuentra con Elías. Esta espina, esta piedra en el zapato. Y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Escondido detrás de las uvas, comiendo uvas estaba. Me has hallado. Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Jeroboam y Baasa fueron las dos dinastías anteriores a la dinastía de Acab. Y esas dos dinastías anteriores fueron aniquiladas completamente, no quedó ningún descendiente. Acab se vendió, dice. Su silencio y su pasividad frente al mal, en realidad fue una venta. Él se vendió por algo. ¿Por qué guardó silencio? Se vendió a cambio del terreno. ¿Y Jezabel? De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Por tanto, mucho ojo, todo lo que uno siembra cosecha. Y tal vez tú dices, oye, pero mira lo que hacen los empresarios, las autoridades y cómo todo el mundo, sí, pero tranquilo, hay un Dios justo que está sobre todo. Tú ten temor de Él, porque como estás viendo a ellos, también te está mirando a ti. ¿Y quién se va a parar frente a Dios sin estar cubierto por la sangre de Cristo? Oh, terrible cosa. Terrible cosa. Entonces, dictamina algo y en su justicia Dios dictamina una sentencia que nosotros conocemos porque es plenamente justa. Sangre por sangre. La paga del pecado es muerte. Y cuando miramos a Jezabel, uno aplaude, dice, amén. Sí, Señor, sangre por sangre. La mujer es maligna. La paga del pecado es muerte. Amén, sí, Señor. Y así ocurrió, tal cual como dice acá. Hasta que nos acordamos que tú y yo somos como Acab y Jezabel. Y que la misma sentencia también está sobre tu vida y sobre mi vida. Es la misma sentencia. Porque tenemos el mismo germen del pecado. Y ahí ya no nos gusta. Ahí ya no decimos amén. Ahí uno dice, pero Señor, no, nunca tan malo, Señor. No he matado a nadie. Si tú has aborrecido a alguien en tu corazón, ya lo mataste, dice Cristo. Ya está ahí el pecado. No, Señor, si yo nunca tanto. No me he vendido. No te has vendido. No te has vendido, dice el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos silenciosos y pasivos frente al pecado del prójimo? Y donde vimos a alguien de acá de la iglesia, algún familiar, alguien, pecar. Pero no dijimos nada. No lo confrontamos. Cuando la Biblia nos llama a confrontar en amor a las personas. Como acto de amor. Uno confronta el pecado en el otro y le dice, oye, ¿sabéis qué? Pues enojo con esto, estáis mal en esto.
Es un acto de amor hacer la confrontación, pero no nos gusta hacerla. ¿Por qué? Porque nos vendemos. Y tú dices, pero si yo no obtuve terreno. No, aunque te hubiese gustado, pero no. En realidad nos vendemos por otras cosas. ¿Por qué no confrontamos a alguien cuando lo vemos pecar? Cuando hemos visto su mal. ¿Por qué no nos acercamos y le decimos? ¿Saben por qué? Porque tenemos otros beneficios al quedar silenciosos. Por ejemplo, tranquilidad. No, es que no quiero atado, no quiero pelea. Voy a tener que decirle y la conversación. Y nos vendemos por aparente paz, que es una falsa paz. Porque una paz que pasa por alto el pecado no es paz. Entonces no somos mejores que Acab. Acab podría haber confrontado a Jezabel, pero el medio atado en el palacio. Podría haber confrontado a la multitud, y en lo concreto, ahora la viña era de él, se vendió. Así nos vendemos también. Por tanto, la misma sentencia está sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué beneficio estamos buscando y hemos buscado al ser pasivos frente al mal? Porque lo hemos sido. No confrontamos al prójimo en su pecado, tal vez por temor. Nos vendemos por falsas tranquilidades. Hay un tribunal que está sobre todo tribunal, el tribunal de Cristo. El tribunal que dictó perfecta sentencia con Acab y Jezabel, pero ese mismo tribunal está sobre nosotros. ¿Cuántas incontables veces nos hemos beneficiado en secreto a nosotros mismos en desmedro del otro? Aunque nadie sepa, pero el Señor lo sabe. ¿Quién está libre de pecado? Queridos, la sentencia bíblica es que todos estamos destituidos de la gloria del Señor. La verdad es que a esta altura de la historia uno dice, hoy terrible, y es terrible. Pero aquí viene la luz de esperanza. Recuerden que no hay buenas nuevas sin malas. Primero son las malas noticias. Y después, a la luz de las malas noticias, vienen las buenas noticias. La verdad es que sí hay esperanza, a pesar de que todos somos igual de perversos que Acab. ¿Y cómo sé eso? Por cómo continúa la historia. Sigamos leyendo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Aquí el autor, de una manera interesante, hace un paréntesis y nos recuerda que Acab es malo. Ya lo sabíamos, pero aquí él quiere parar, el autor, y para y dice, recuerden que Acab es malo. Ya uno dice, ¿y qué viene ahora? No, sí sé que es malo. No, pero recuerda que es malo. Ya, lo vamos a tener en consideración. Acab es malo. Y continúa la historia. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras de Elías, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué onda? La historia es sorprendente desde comienzo a fin, pero esto ya las mató, porque piensa esto. Tenemos un delincuente que se para ante el juez en el tribunal. Están todas las pruebas de que él cometió el crimen. Y el juez dictamina, dice, a la cárcel de por vida. Y el delincuente dice, no, pero es que perdóname, y se arrepiente, y se coloca silicio, y anda mal. Señor juez, perdóneme. Y el juez dice, ya, 20 años libre, en 20 años más te vaya a la cárcel. ¿Cómo responderíamos nosotros? Todo el tribunal, todos se levantarían y dirían, oye, pero este juez, ¿qué onda? Es injusto. ¿No les parece injusto? Es injusto. No me digan que no, porque sí. Pero ¿cómo lo van a meter a la cárcel 20 años más? ¿Qué tipo de justicia es esa?
Si el compadre es malo, es delincuente, hubo asesinato, hubo hurto, hubo de todo. Nos resulta incomprensible. Bueno, la historia queda ahí. Y resultó incomprensible en esa época. Pero no para ti y para mí. Porque la revelación bíblica continuó. Y tú y yo tenemos la Biblia entera. Entonces ya sabemos hacia dónde indica esta historia. ¿A qué indica esta historia? Esta historia indica de comienzo a fin siempre a la cruz de Cristo. La pregunta que establece es esta. ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo tener misericordia de un pecador como Acab? Y al tener misericordia, ¿acaso Dios no pasa a ser un Dios injusto? ¿Y qué pasa con la sentencia justa? Hay una tensión difícil de entender entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo entendemos esto? Es tremendo, es milagroso, es sorprendente. Dios aceptó la humillación de ese hombre malvado y le concedió años de vida. Y efectivamente Acab moriría años después, dando su sangre ahí en el terreno de Jezreel. Y todos sus hijos morirían y todos, sí, verdad, pero como 20, 30 años después. Efectivamente, la condena fue corrida. ¿Por qué Dios escucharía a un malvado como Acab? La verdad es que esta historia, como les decía, indica a Cristo de comienzo a fin. Al comienzo indica a Cristo, sí, cuando vemos la condición humana, el pecado de nosotros, y nos vemos reflejados nosotros mismos en el pueblo que lapidó a Nabot. Vemos la maldad humana ahí y sabemos que somos parte de ese mal. También vemos la justicia de Dios que es recta y que actúa, y vemos esa justicia presente en la historia que también me indica al Señor. Vemos cómo el Señor actúa realmente con misericordia a aquel que se arrepiente y se humilla ante Él. Nos sorprende. Pero tal vez para entender de mejor manera cómo esta historia nos indica a Cristo, el personaje que más vemos que indica a Cristo es Nabot mismo. Nabot temía a Jehová, así como Cristo vivió una vida temerosa de Jehová. Ese hombre Nabot, al igual que Cristo, cuidaba de la viña del Padre, lo que es una figura muy interesante, porque eso mismo hace Jesús. Cuida la viña de su Padre. ¿Cuál es la viña de su Padre? La iglesia, el pueblo de Dios de todas las épocas, en la viña del Padre. Y Jesucristo está ahí, ese hombre, al igual que Cristo, estaba dispuesto a enfrentar los poderes del mundo y al rey para guardar esa viña del Padre. Y asimismo Jesucristo se enfrentó a judíos y a romanos y a Satanás y los demonios para guardar su viña, que es la viña de su Padre, porque somos del Padre. Jesucristo, al igual que Nabot, fue juzgado injustamente por las autoridades terrenales. Y hay un paralelismo fuerte ahí. Porque asimismo Jesucristo, al igual que Nabot, fue acusado del mismo cargo de blasfemia. A Cristo lo acusaron del cargo de blasfemia. Al único que nunca blasfemó. Podrían habernos acusado a toda la humanidad de ese cargo, pero no a Cristo. Así como no podían acusar a Nabot, pero él lo acusaron de blasfemia. Jesucristo, al igual que Nabot, fue puesto enfrente de la multitud y sentenciado a muerte por falsos testigos. Y Jesucristo, al igual que Nabot, fue llevado fuera de la ciudad, porque a los delincuentes se les lleva fuera de la ciudad. Por eso las cárceles están fuera de la ciudad. A los delincuentes se les llevaba fuera de la ciudad para ser sentenciados. Jesucristo fue llevado fuera de la ciudad para ser sentenciado. Jesucristo es el verdadero y mejor Nabot, que cuidó la viña de su Padre con su propia vida y sangre. Jesucristo es el que pagó el precio por esa viña. Esa viña, para que existiera, alguien derramó la sangre por esa viña. Jesucristo. ¿Por qué puede el Padre perdonar
a pecadores como Acab, a pecadores como a nosotros, y seguir siendo justo en el proceso. Porque esa condena no quedó simplemente sin pago, sino que quedó pagada. Por tanto, el ejemplo del delincuente con el juez continúa. No es solo que el juez le dice, ok, tú quedas libre. Es que el juez se baja del estrado, va a donde el carabinero y se pone las esposas y se va a la cárcel. Esa es la historia de salvación. La historia de salvación no es que la celda queda vacía, no es que la justicia queda sin paga, la justicia queda pagada. Es que ese perdón y todos esos pecados y toda la injusticia se acumuló para ser derramada sobre la cruz de Cristo. No es que quedó sin pago, quedó pagado, pero Dios pagó. Por tanto, Dios puede ser justo y al mismo tiempo misericordioso y mantener su justicia. La cruz de Cristo es muestra de la justicia de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, es decir, declarados justos por el puro amor de Dios. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, Él pagó por nuestro rescate, Él nos redimió. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, que Él nos mire favorablemente, que Él sea propicio a nosotros. ¿Por qué Dios es propicio a nosotros? Porque algo ofreció en propiciación. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Para eso es la cruz de Cristo. No solo para manifestar su amor, también para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados como los de Acab, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Queridos, Dios puede actuar con misericordia hacia ti, hacia mí y hacia Acab, porque Él pagó el pecado. Por eso. Si no, no. Partimos hablando en este tema respecto a la madurez y al carácter. Nuestros pecados ahí. Seguimos hablando después de cómo buscamos la identidad en los roles y el valor en vez de fundamentar en el amor de Dios. Seguimos después hablando de la corrupción humana y cómo todos nos hemos priorizado en algún punto a nosotros mismos, perjudicando al prójimo. Como todos nosotros hemos sido en algún punto silenciosos y pasivos frente al mal. Nos hemos vendido. Queda en evidencia el pecado de nosotros. También vimos en esta historia cómo la paga del pecado es muerte. Y es justo. Y es correcto. Hasta que se trata de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacer lo que hizo Acab. Nos debemos humillar. Nos debemos arrepentir a los pies del Señor y decirle, Señor, yo merezco el infierno, pero gracias porque tú pagaste el infierno por mí. El Señor no echa fuera al que se humilla ante Él, al que va ante Él y le pide perdón. El Señor no echa fuera. No importa qué tan grande es tu maldad o qué tan grandes son tus pecados. Recuerden el paréntesis previo que hace el autor referente a Acab. Dice, Acab era el más malo de los malos y Dios tuvo misericordia de él. Por tanto, debemos ir a los pies del Señor. La condición es fe en Cristo, en la obra de Cristo. Acudir en arrepentimiento, porque no hay otro que pueda salvar. Gracias al Señor por su amor y su justicia. Oremos. Padre Santo, qué grande es tu amor. Es tan incomprensible. Y con esta historia que aconteció tantos siglos atrás nos damos cuenta un poco más la profundidad del Evangelio de salvación. La profundidad de nuestra corrupción. Y cuán ancho y profundo y mucho más grande aún es tu gracia. Tu gracia ha sobreabundado sobre nosotros. En este día acudimos ante ti humillados, arrepentidos por nuestro pecado, Señor, por nuestra tendencia al mal continuamente. Gracias porque a pesar de eso, diste tu vida en la cruz por nosotros. Pagaste la justicia completamente, legítimamente ahí en la cruz. Señor, te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.